Vamos a orar para que así iniciemos la predicación de esta mañana. Oremos. Señor Dios bueno y Dios de misericordia, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias porque tu misericordia y tus bondades son eternas para con nosotros. Gracias, Señor, por los medios de gracia que tú nos has dejado, Señor, para que nosotros podamos crecer, Señor, en la fe. Quiero pedirte en esta hora que nos ayudes, Señor, a ver y a contemplar tu palabra. Que el poder transformador de tu palabra no solo nos cautive, sino que nos haga actuar en torno a una decisión. Te presento, Señor, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana para que tú nos ayudes, que luego de que tu palabra nos impacte, Señor, que nosotros podamos hacer y no quedarnos solamente en el conocer. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir conforme a tu santa y divina palabra. Y que tu Espíritu Santo ilumine, convenza de pecado y traiga a la luz a todo aquel que esté en medio nuestro y que aún no te conozca. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 30. Hoy nos toca un texto un poco extenso y la desventaja que hay en ver un texto muy extenso es que a veces uno no puede abarcar todo lo que uno quiere abarcar, tiene que dejar cosas y solo incluir otras. Pero vamos a tratar de ver cómo podemos ver cada detalle de cada versículo de esto en esta mañana, por lo menos la parte principal. Versículo 30. Y leemos: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Versículo 37. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que me envió. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de hombres, pero os conozco, porque no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si vosotros viene en su propio nombre, a este ustedes le recibís. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria a los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creyereis sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Proporcionar pruebas para algo es un trabajo un tanto minucioso y que hay que tener cierta cautela. Y si es en el caso de un abogado, recopilar o buscar prueba para un juicio todavía es algo con cierto cuidado para poder tener las pruebas
no solo suficientes, sino las pruebas adecuadas para lo que necesitan en ese juicio. El 16 de junio salió una noticia en un periódico español, una noticia interesante, y fue que un gallo fue llevado al banquillo de los acusados por cantar demasiado temprano. El juicio fue previsto para el día 6 de junio y este juicio fue en una localidad francesa. El juicio fue aplazado para el 4 de julio. Es un gallo de la isla de Olerón, en el suroeste francés. Y este gallo ha sido sentenciado en el banquillo de los acusados porque el gallo cantaba demasiado temprano y molestaba a sus vecinos, los vecinos de una granja. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Todo un tribunal y abogados de la defensa, abogados en contra, habían abogados. Los abogados de la defensa de quienes impusieron la demanda buscando prueba de que el gallo era culpable de cantar temprano. El juicio lo aplazaron para el día 4 de julio simplemente porque quieren que las partes se puedan reunir y las partes puedan negociar. Es un conflicto entre una pareja de jubilados que son quienes hacen la demanda y la dueña del ave, pero sorpréndase aún más, el conflicto tiene 35 años, tiene el conflicto, donde ellos están peleando y donde ellos han demandado y están exigiendo que se tome una decisión en torno al gallo, porque el gallo está cantando muy temprano. En defensa del gallo, el gallo está cumpliendo con sus obligaciones animales. Él debe cantar. Y eso está dentro de su... Esta larga polémica ha levantado cierto revuelo en Francia sobre el mundo rural, sobre el turismo interno, al punto de que un granjero publicó una enardecida carta para defender el derecho de las campanas de la iglesia a replicar, para defender el derecho de las aves a mugir y para defender el derecho de los burros a rebuznar. Increíble, pero la alusión que se hace aquí a las campanas que hace este granjero en su carta para protestar es por una disputa que hubo el año pasado en la región este también en Francia, donde los propietarios de una residencia de vacaciones se quejaron de que las campanas de la iglesia replicaban a las 7 de la mañana, que eso era muy temprano y que eso no podía ser. Las campanas tenían que replicar por lo menos después de las 9 de la mañana. Y eso causó un conflicto. Como usted ha de entender, las pruebas que ellos tienen son pruebas que caen en lo ridículo. Y proponen lo que ellos proponen como solución también cae en lo ridículo. Y eso se me parece mucho a cuando nosotros hablamos sobre la ideología de género ahora en nuestro país. Las pruebas sentimentales que han colocado en la palestra pública aquellos que defienden la ideología de género, que la ideología de género, más que una guerra contra las familias, más que una guerra contra los padres, más que una guerra contra la sociedad, es una guerra abierta contra el creador de los cielos y la tierra, ese que nos dice en Génesis que varón y hembra los creó. Es una guerra contra Dios, porque Dios fue quien creó a la raza humana, Dios fue quien creó al hombre y Dios fue quien dijo que iba a ser hombre y mujer, y Dios fue quien delimitó los límites. Pero estos también llegan al punto de la ridiculez
Porque ellos quieren negar lo que está claro a la luz de cualquier persona. ¿Y qué es lo que está claro? Que el varón es varón y que la hembra es hembra. Y caen en lo ridículo. Tú eres lo que tú eres simplemente por naturaleza. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el pecado ha cegado al hombre y el pecado ha llevado al hombre a negar lo irrefutable. El pecado ha llevado al hombre a un punto de ridiculez tal que el hombre quiere defender lo indefendible simplemente porque él quiere crear la base de su perversión. El gallo debe cantar en la mañana porque esa es su naturaleza. El hombre debe ser hombre porque esa es su naturaleza. La mujer debe ser mujer porque esa es su naturaleza. ¿Quién dijo? ¿Quién determinó eso? El que lo creó. No es que el hombre mismo es quien determina lo que es que quien los diseñó, quien los creó, quien un día dijo, sea la luz y fue la luz, quien un día en el libro de Génesis creó al hombre, él determinó qué es hombre y qué es mujer. Y no le corresponde a la criatura determinar ese tipo de cosas. Pero hay un problema en medio de todo esto. Romanos capítulo 1, versículo 21, voy a leer algunos versículos bíblicos para no dejarlo en el aire con eso. Romanos capítulo 1 dice desde el versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en su razonamiento y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por tanto Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus propios cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la criatura antes que el Creador, quien es bendito por los siglos para siempre. Amén. Y aquí viene la sentencia. Por esta causa Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones por naturaleza a relaciones contra naturaleza. De la misma manera también los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros. Y oiga como dice el texto bíblico, cometiendo actos vergonzosos hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución que corresponde a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidio, contienda, engaño, maldad. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo se la hacen, sino que también se complacen en los que la practican. ¿Dónde radica el problema de la ideología de género? En el corazón perverso y pecador del hombre. Y nosotros debemos decir a una sola voz, como están diciendo mucho hoy, inclusive en las redes sociales, con mi familia no te metas. Yo creo en el diseño original, el diseño que Dios colocó a la raza humana, ese diseño que nos muestra el libro de Génesis. Yo creo en el diseño original. El problema de esta ideología de género no es que las mujeres son discriminadas, es un problema incluso que empezó la ideología. Hay quienes piensan en ideología de género y creen que todo esto empezó en el 2016 cuando querían aprobar el texto
¿os recuerdan el texto que querían, Hablemos se llama el texto, que querían implementarlo en las escuelas y armó una revolución en nuestra sociedad por las cosas que enseñaba ese libro de texto que fue en el 2016? Y hay quienes creen aquí que esto empezó ahí en el 2016. Un texto brillante que ellos querían introducir. El texto se llama Hablemos, y dentro de los ejercicios que tenía, había dentro del aula que los profesores tenían que mostrarle a los niños pornografía para que los niños se identificaran con el sexo que ellos querían. Una aberración. Esto empieza en el 1940 con un señor que escribe un libro. El libro se titula El segundo sexo. Empieza en el 1940 y viene con una agenda. A nosotros nos tocó ver algo en el 2016 y ahora nos toca ver algo también en el 2019. Y nosotros debemos hacer lo mismo que hicimos en el 2016. No aceptamos ese texto, dijimos en aquel momento. Y hoy tenemos que decir lo mismo. No aceptamos esa orden departamental. Nosotros creemos en el diseño original, el diseño de la palabra de Dios. Amén. Y eso tenemos que cacarearlo. Y eso tenemos que decirlo. Y tenemos que decirlo en todos los ámbitos, en todos los círculos donde nosotros estemos. Tenemos que decirlo, tenemos que decírselo a todo el mundo, porque hay gente que está hablando de esto y no sabe ni siquiera lo que está diciendo, porque la gente está siendo engañado y la gente cree que es verdad, que la intención es la no discriminación a la mujer. No, eso no es lo que ellos persiguen. Ese es el caramelito envenenado. Ellos persiguen otra cosa y nosotros debemos ponerlo en pie como se han puesto en pie otros países, pero a ellos les llegó tarde, porque ellos, después que se les introdujo, es que ellos pudieron ver la realidad y están reaccionando ahora. El Señor nos ha dado la oportunidad a nosotros de reaccionar a tiempo y a tiempo decir: no lo aceptamos, porque nosotros como creyentes creemos en un diseño bíblico que es el diseño original para la familia. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y ahora ellos están buscando pruebas sentimentales para querer construir una torre en tierra movediza. Y los que son ingenieros aquí saben que eso no es una buena idea, construir una torre en un firmamento que no es confiable. Eso no es buena idea, porque hay que trabajar el terreno primero. Pero ellos no están trabajando el terreno, ellos están construyendo encima de una plataforma movediza y quieren construir, están construyendo, y al final eso lo va a llevar al mismo infierno. La familia es lo que quien la creó dice que es. Y la familia debe cumplir el propósito que quien la creó dice que es el propósito de la familia. Porque quien sabe para qué es algo es el que la crea, el que la diseña, y es nuestro Señor. Nosotros tenemos un texto aquí en el Evangelio de Juan que Jesús nos brinda pruebas irrefutables de su deidad. Y a diferencia de las pruebas del gallo, a diferencia de las pruebas de la ideología de género, que son pruebas ridículas e infundadas, son pruebas sentimentales, a diferencia de eso, las pruebas que Jesús nos presenta en el Evangelio de Juan capítulo 5, a la altura del versículo 30 hasta el 47, son pruebas irrefutables de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Son pruebas sobre su deidad que le fueron imposible a Israel refutarla. No son pruebas proporcionadas por el hombre pecador y perverso, son pruebas proporcionadas por nuestro gran Dios y Señor Salvador Jesucristo. Este texto es una respuesta, podríamos decirlo así, una respuesta a lo que los judíos no preguntaron, una respuesta de Jesús a lo que ellos debieron preguntar, una respuesta de Jesús a la intención del corazón de esas personas. Porque ellos habían preguntado en otra ocasión: ¿quién es este que se hace igual al Padre? Y a mí me parece que Jesús está dando evidencia
de lo que ya él acababa de decir en los versículos anteriores, que el Padre le ha dado toda autoridad para juzgar al mundo, que él da vida a quien él quiere y que él puede dar vida espiritual a lo que él quiera darle vida espiritual, y que él puede sanar el cuerpo físico, y que de igual manera un día los muertos van a escuchar su voz, y cuando escuchen la voz del Hijo de Dios, los muertos van a resucitar y tendrán que enfrentarse a Cristo en un juicio final. Y ahora el párrafo que nosotros leímos del Evangelio de Juan, Jesús nos da la evidencia de su deidad. El versículo 31 y versículo 32 dicen: si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El que da testimonio de mí es otro, y sé que su testimonio es verdadero. ¿Qué es lo que realmente está diciendo este texto? El problema aquí no es que el testimonio de Jesús no es confiable. Eso no es lo que está diciendo el texto. No es que el testimonio de Jesús no es un testimonio confiable. Él dice: yo no soy el que doy testimonio de mí. Aquí está, dentro de esto tenemos que ver el problema cultural, y es que un judío entendía que una persona no podía dar testimonio de sí misma, sino que era otra persona quien debía testificar de esa. Y Jesús está tomando esto para confrontar el corazón de esta persona y para mostrarle su deidad a estos judíos. El problema no era que el testimonio de Jesús no era confiable. El problema era que sus oponentes judíos no querían creer en él. No creían en su testimonio. Para estos judíos el testimonio de Jesús no era suficiente. No era que si era verdad o que si no era verdad lo que Jesús decía. Eso no era. Era que sus oyentes de manera obstinada no querían creer a Jesús. El versículo 33 dice: vosotros enviasteis mensajero a Juan y él ha dado testimonio de la verdad, pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre. Más bien digo esto para que vosotros seáis salvos. El que era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco en su luz. ¿Cuál es el propósito del ministerio de Juan? Y eso lo vimos en un momento. Pero ¿cuál es el propósito del ministerio de Juan? Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 23 dice: Juan y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el versículo 29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien dije: después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, pero para que él fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El propósito del ministerio de Juan era preparar la nación judía para la venida del Mesías. Juan identificó a Jesús como el Mesías. Las autoridades judías enviaron delegados a Juan para preguntarle que quién él era. Y él dijo, confesó y no negó. Y dijo: yo no soy el Mesías, yo simplemente soy el que estoy preparando el camino para cuando el Mesías venga. Y al otro día de eso, entonces, es que se da lo del versículo 29, que dice: Juan logra ver a Jesús de lejos, y cuando logra verlo dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan así identifica al Mesías, y de inmediato no solamente lo identifica, sino que habla de la labor del Mesías. El Mesías, ¿a qué vino el Mesías? Bueno, el Mesías vino a poner un consultorio médico en Israel. El Mesías no vino a nada de eso. El Mesías vino a quitar el pecado del mundo. El Mesías vino a representar al Padre, y allí en la cruz del Calvario derramar su sangre por aquello que él iba a salvar, y así quitar y así justificar aquello por lo cual él vino a padecer.
Noten que el testimonio de Juan respalda las afirmaciones sobre que Jesús es el Mesías enviado. El testimonio de Juan lo que hacen es afirmar que Jesús es el Mesías. Y esto es importante, sí, esto es importante. ¿Por qué? Porque Juan era considerado un profeta y el testimonio de Juan tenía cierto peso. Recuérdense que cuando lo envían donde Juan, si decimos que no, y cuando envían donde Jesús mensajero y que él le pregunta que Juan vino de parte de Dios o de parte de los hombres, los judíos tenían, bueno, si decimos de parte de los hombres vamos a tener pueblo en contra, y si decimos de parte de Dios va a decir que por qué no le creímos, entonces no sabemos. Y él le dijo, yo tampoco lo voy a decir entonces, como porque ellos sabían, que es lo que quiero resaltar aquí, ellos sabían el peso que tenía Juan, porque Juan era considerado un profeta entre el pueblo. Y el Juan reconocer y colocar las luces sobre Jesús es importante, porque Juan está diciendo, ese es el Mesías, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús nos dice que el testimonio de su Padre y el testimonio de su propia obra tienen más peso que cualquier testimonio humano. El testimonio del Padre y el testimonio de la obra que él estaba haciendo tenían más peso incluso que el testimonio de Juan. Versículo 35 de nuestro texto de Juan capítulo 5. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco en su luz. Había un celo en el corazón de Juan que ardía, y Juan alumbraba en medio de tanta oscuridad, porque Juan era una antorcha que ardía. Jesús no era una antorcha que ardía. Jesús no es una antorcha, Jesús es la luz. Y él dice, yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz. Juan es una antorcha. ¿Me entienden la idea? Juan pasa a estar delegado a un segundo plano. Israel tenía casi 400 años sin voz profética, lo que se llama como período intertestamentario o período del silencio. Y esos casi 400 años sin profeta, esos 400 años sin que Dios levantara profeta en Israel. Cuando se levanta un profeta, el que se levanta es Juan. Y todo el pueblo se volcó a escuchar la palabra de Juan. Y todavía fue algo sumamente emocionante, porque el pueblo que fue a acudir a Juan escuchó decir a Juan que él no era el Mesías, pero que era él quien iba a preparar el camino al Mesías. El Mesías, ese mismo Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Juan hizo un llamado severo al arrepentimiento personal, hizo un llamado punzante a la hipocresía de la nación, y condenó de manera valiente el matrimonio ilegal de Herodes Antipa, que no solo lo llevó a la cárcel, sino que luego provocó su ejecución. Los que buscaban emociones se alegraron por un poco de tiempo con Juan. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Los que buscaban emociones se emocionaron con Juan, pero olvidaron el punto principal de la venida de Juan. Perdieron de vista el propósito principal del ministerio de Juan. ¿Cuál era el propósito principal del ministerio de Juan? Señalar quién era el Mesías. Y él lo hizo. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo señaló. Y esta persona se sentían bien con Juan. Escuchaban las prédicas de Juan, que eran muy duras. Hasta llevaban a otros a escuchar a Juan. Pero el propósito no era solo escuchar por escuchar. El propósito nuestro no es que la gente vea que nosotros somos gente sensata, que nos tomen como modelo, que puedan hablar bien de nosotros, que puedan incluso invitarnos a sus actividades. No, ese no es el propósito. Nuestro propósito debe ser trastornar al mundo con el Evangelio de Jesucristo, y así, y solo así, nosotros poder glorificar el nombre de nuestro Señor. No queremos gente informada.
Queremos gente transformada por el poder del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, Juan dijo lo que tenía que decir con valentía. Y a Juan eso le costó la vida. Juan dijo lo que tenía que decir con valentía y eso le costó la vida a Juan. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos nosotros dispuestos a dar todo lo que somos por causa del Evangelio? ¿Estás tú dispuesta a dar todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres por causa del Evangelio de salvación, por causa del Evangelio? ¿Tú hablas de Cristo en todo tu radio de acción? No, pues no estás dispuesto. ¿Tú muestras a Cristo a través de todas tus acciones? No, pues no está dispuesto. Una persona que está dispuesta a darlo todo por causa del Evangelio, donde quiera que está, lo que huele es a Cristo. Y nos pasa como le pasó a Pedro, que a Pedro cuando se vio en peligro, le dijeron, pero tú eres uno de ellos. Mira, pero sí, pero que tú caminas como ellos, tú te vistes como... No, y empezó a maldecir y a decir palabras descompuestas. Y dijeron, oh, pero mira, hasta maldiciendo se parece a él. No podía negarlo, ni siquiera negándolo. Hablar de Cristo. Nosotros debemos hablar de Cristo en todo nuestro radio de acción. Habla de Cristo en todo tu radio de acción. Y dile a todo el que está alrededor tuyo, dile a todo aquel en que tú tienes influencia, dile, yo respeto el diseño original, ese que fue impuesto por Dios, por el Creador en la Biblia, y dale razones bíblicas para ello, porque la Biblia es y siempre será nuestra regla de fe y nuestra regla de conducta. De manera individual, nosotros debemos tener una posición clara en torno a lo que es esa orden departamental del Ministerio de Educación. Y tenemos que tener claro en eso para nosotros poder hablar, porque como esa es la cominilla, nosotros tenemos que saber qué es lo que la Biblia enseña en torno a eso. Nosotros como creyentes debemos usar todos los medios a nuestra disposición para nosotros exponer nuestra posición. Y no solo exponer nuestra posición, sino que nuestra posición esté clara. Mi posición debe estar clara. Nosotros no venimos aquí con el fin de nosotros divertirnos y ¡ay, qué chulo! Y ¡ay, qué bonito! Nuestro propósito intencional debe ser siempre, en todos los círculos en los que nosotros estemos, nuestro propósito intencional debe ser glorificar a Cristo con todas nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros hechos, todo lo que somos, glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese debe ser nuestro propósito. Que los demás vean a Cristo en mí. Y que yo viva así como la palabra enseña que debe vivir una persona que sigue a Cristo. Yo debo vivir conforme a la palabra de Dios. Y cuando tú vives así, el mundo te aborrece. Cuando tú vives conforme a la voluntad de Cristo, conforme a la palabra de Cristo, el mundo te aborrece. Porque el mundo aborreció a Cristo. Y Cristo nos dijo, miren muchachos, el mundo me aborreció a mí, pero despreocúpense, que a ustedes lo van a aceptar. No, el mundo me aborreció a mí. Si me aborreció a mí, lo va a aborrecer a ustedes. Porque ustedes lo que persiguen, ¿qué es? Parecerse a mí. Ustedes deben ser una imagen mía. Y si ustedes son una imagen mía, el mundo lo va a aborrecer. Por eso camino a la cruz. Cuando las mujeres están llorando, Jesús le dice, no oren por mí. No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque si esto hicieron con el tronco, ¿qué van a hacer con las hojas secas? El mundo nos va a aborrecer. Y nos va a aborrecer porque el mundo ama lo suyo. El mundo no ama a los que son de Cristo. El mundo te va a odiar. Y tú no debes sentirte mal porque el mundo te odie. Porque eso es lo lógico, el mundo va a amar y va a querer a lo suyo, no te va a amar y te va a querer a ti si tú sigues a Cristo. El mundo aborreció a Cristo y si el mundo aborreció a Cristo, te va a aborrecer a ti también. Si el mundo te ama, revísate porque no está haciendo
un seguidor de Cristo. Si el mundo te ama, tú estás reflejando otra cosa que no es Cristo. Una buena señal para tú darte cuenta si tú estás imitando a Cristo es: pon un termómetro, y si el mundo te ama y el mundo te desea escuchar y el mundo quiere escuchar lo que tú dices sobre el evangelio y el mundo quiere decir tu contraposición cultural, el mundo quiere escucharla y quiere deleitarse en lo que tú dices, arrepiéntete que tú tienes problemas. Versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Jesús, nuevamente aquí, el testimonio de Juan nos lo presenta con un gran peso, y de hecho lo tenía, pero el testimonio que Jesús iba a dar ahora, y es lo que él está diciendo, que su testimonio era mayor que el testimonio de Juan. El testimonio del Padre y el testimonio de él eran mayor que el testimonio de Juan. Las obras de Jesús eran obra extraordinaria y la propia obra de Jesús iba a hablar por él. Y es interesante que a pesar de las obras y el poder exhibido por Jesús, aún muchos seguían rechazándolo. Y cuando yo digo mucho, es por no decir casi la totalidad. A pesar de todas las cosas que Jesús hizo, a pesar de todas las evidencias que Jesús dio, mucho, la mayoría seguía rechazando a Jesús. No aceptaron a Jesús. Ellos necesitaban a Jesús. Ellos se deleitaron en las cosas que Jesús hacía, pero no creían en Él. ¿Saben por qué? Porque se necesita que el Espíritu Santo transforme una vida. Se necesita que el Espíritu Santo convenza de pecado. Se necesita que el Espíritu Santo devuelva a la vida al pecador. Se necesita que este pecador resucite, sea traído nuevamente a la vida, para que este pecador ahora pueda gustar, pueda disfrutar, pueda deleitarse en Cristo. Para yo deleitarme en Cristo, primero tiene el Espíritu de Dios que hacer un trabajo dentro de mí. Y una vez que el Espíritu Santo obra dentro de mí y me trae a la vida, entonces yo puedo ver lo hermoso y lo maravilloso que es Cristo. No antes. Ojo con eso, no antes. Nadie acepta a Cristo si primero esta persona no es convencida de su condición pecaminosa por el Espíritu Santo. Nadie. Y eso debe a nosotros llenarnos de consuelo. Nosotros que predicamos, nosotros que estamos con Ven y Ve, nosotros que estamos invitando gente a la iglesia, nosotros que estamos exponiendo mucha gente al evangelio, debe llenarnos de consuelo, porque se va a convertir y va a ser profesión de fe única y exclusivamente a aquellas personas que el Espíritu Santo lo convenza de pecado. Eso no depende de nosotros. A nosotros no nos han llamado a convertir a la gente, a nosotros nos han llamado a predicar el evangelio, y el Espíritu Santo va a hacer el resto. La gente no se convierte por los milagros. La gente se convierte porque el Espíritu Santo lo convence. Y el medio que utiliza el Espíritu Santo para convencer a las personas de pecado es la palabra de Dios. El instrumento para que un pecador moribundo pueda vivir es la palabra de Dios. Más nada, no necesitamos más nada, no necesitamos añadir nada. Solo la palabra de Dios es más que suficiente para dar vida espiritual al pecador moribundo. Solo la palabra de Dios. Yo no puedo venir aquí a contar experiencias personales, creyendo que mis experiencias personales van a despertar a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. No. Yo debo venir aquí a exponer el texto bíblico. Y este texto, que es la palabra de Dios, porque Dios es su palabra. Y ese es el medio que Dios utilizará para Dios hacer lo que Él quiera hacer con el pecador que está escuchando su palabra. Su palabra es lo que Dios va a utilizar. Su palabra es lo que Dios respalda. Su palabra, a su palabra es lo que Dios le es fiel. Solo a su palabra, porque es su palabra la que tiene poder. Lo que tiene poder no soy yo, lo que tiene poder es la palabra, pero la palabra de Dios única y exclusivamente.
Entonces Cristo dice que si tú crees que la palabra de Dios tiene poder, tú serás salvo. Versículo 37. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque vosotros no creéis en el que Él ha enviado. El Padre envió al Hijo, y es el mismo Padre quien da testimonio del Hijo. Recuerden cuando Jesús va a ser bautizado por Juan, ya en los otros evangelios, no en el evangelio de Juan, en los otros evangelios sinópticos, cuando Jesús va a ser bautizado, nos narran los evangelistas que escucharon una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. El Padre dio testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es el Mesías prometido. Y Jesús está reprendiendo aquí a los judíos que no creían en Él. Nadie puede ver a Dios en su esencia santa e infinita. Nadie. Repito eso, nadie puede ver a Dios en su esencia santa e infinita. Mire cómo nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 13. Te mando delante de Dios, quien da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guarde el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. A su debido tiempo la mostrará el bienaventurado y solo poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Es cierto que nadie puede ver la esencia de Dios, porque ninguna criatura viendo la esencia de Dios puede mantenerse vivo. Pero Dios se ha revelado a su pueblo. Nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios habló por medio de Moisés, y lo podemos ver desde Éxodo capítulo 33. Dios habla por medio de Moisés, pero también Dios habla en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Dios se le apareció a Jacob, Dios se le apareció a Gedeón, Dios se le apareció a Manoah. Y vemos todo el Antiguo Testamento con una carga pesada de Dios en sus escritos, los escritos que tenía el pueblo judío. Y aún así los judíos del tiempo de Jesús, que tenían las escrituras del Antiguo Testamento, aún así ellos no conocían a Dios. No, porque no conocían a Dios, porque yo no puedo conocer a Dios por parte. Para yo conocer a Dios tengo que conocer la totalidad de lo que es Dios. Y ellos no conocían ni quisieron reconocer la última revelación de Dios. ¿Cuál es la última revelación de Dios? Que es la revelación más perfecta de lo que es Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice el escritor de los Hebreos: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es la revelación exacta de Dios. Jesucristo es la revelación final de Dios para la humanidad. Y es también la revelación de Dios más completa. Cristo es la razón de ser de todo. Y todo gira en torno a Cristo. Cristo es la razón de ser de todo. Cristo es la esencia misma de la naturaleza del Padre. Y es tan simple como que el que rechaza a Cristo rechaza al Padre que lo envió. Es tan simple como eso. Cuando tú eres cristiano,
hay un testimonio interno dentro de ti de que Jesús es Dios porque lo puso el Espíritu Santo ahí. De que Cristo es el Mesías porque el Espíritu Santo lo puso ahí. Y ese testimonio colocado por el Espíritu Santo te guía. Mira lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito para que vosotros creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan está diciendo, ustedes tienen vida eterna porque ustedes han creído en el Hijo de Dios, porque solo a través del Hijo de Dios, solo a través de Jesucristo, el Padre da vida eterna al pecador. Y si alguno rechaza el testimonio de Dios sobre su Hijo, ese está haciendo a Dios mentiroso. ¿Tú crees que Cristo es Dios? ¿Tú crees eso? Pues ¿por qué no vive como que es así? ¿Tú crees que Cristo es Dios? Tendría que preguntarte también. ¿Y tú estás viviendo como que Cristo es Dios? ¿Tú estás viviendo como que Cristo es tu Señor y Salvador? Cristo es Dios, perfecto, pero tú vives como que es así. Si Cristo es Dios, recuerda que te conoce. Si Cristo es Dios, recuerda que no te puedes ocultar de Él. Si Cristo es Dios, no nos podemos ocultar de Él. Él sabe todo de nosotros. Él nos conoce a nosotros. Leo el texto nuevamente de Juan, versículo 37, Juan capítulo 5. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Pero nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque vosotros no creéis al que Él envió. Ustedes no conocen a Dios. Y no conocen a Dios porque es imposible. Porque ustedes no pueden decir que conocen a Dios y no me conocen a mí. Eso es lo que le está diciendo Jesucristo. Pero así dicen muchos hoy. Hay mucha gente hoy que dice creer en Dios, pero no obedece su palabra. Y tú no puedes decir que tú amas y crees en Dios si tú no obedeces su palabra. ¿Y cuál es el punto inicial de todo esto? Que tú tienes que entregar a Cristo tu vida para que tu vida, Cristo se enseñoree de ella. Y entonces empezamos por ahí. El que cree en el Padre cree en el Hijo. Porque ellos no están separados. Ellos son una misma cosa. Hay un texto, que es el versículo 39, que ha sido un texto muy mal interpretado. Juan capítulo 5, versículo 39, ha sido un versículo muy mal interpretado. Y lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y nosotros escuchamos un sinnúmero de gente hablar sobre ese texto bíblico, y hemos escuchado decir que el Señor nos está mandando a escudriñar las Escrituras, y el Señor nos está dando un mandato aquí para que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas vamos a tener la vida eterna, y ellas son las que hablan de Cristo. Hermano, escudriñen las Escrituras. ¿Está mal escudriñar las Escrituras? No. Pero aquí Jesús no está hablando de eso. Aquí Jesús no está dando un mandato para que escudriñemos las Escrituras. No es eso de lo que habla aquí. ¿Tenemos que escudriñar las Escrituras? Claro. Claro que sí. Pero eso no es lo que Jesús enseña en este versículo bíblico. De hecho, si fuera eso lo que estuviera enseñando ese versículo bíblico, es algo entonces que se trajo por los moños, porque está distorsionado de todo lo que está diciendo el contexto del texto. Jesús está diciendo aquí, ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes entienden que en ellas tienen vida eterna. Pero el esfuerzo de ustedes es un esfuerzo inútil. Ustedes han fracasado, y han fracasado porque las Escrituras hablan de mí y ustedes no me han conocido. Eso es lo que está diciendo el texto. Ustedes se empeñan. De hecho, yo lo leí en la Biblia de las Américas,
Y la Biblia de las Américas dice: escudriñad las Escrituras porque vosotros pensáis en ella que tenéis vida eterna. Ven, el enfoque que le da la Biblia de las Américas es totalmente diferente. Porque no es un mandato lo que está haciendo Jesús aquí. Ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes piensan que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ustedes están escudriñando las Escrituras del Antiguo Testamento, están esforzándose para llegar al conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, pero todo su conocimiento ha sido un conocimiento vano e inútil, porque esas Escrituras apuntan a mí y ustedes no me han conocido. Eso es lo que está diciendo Jesús. Mira, como lo dice Guillermo Hendrickson, hablando sobre ese versículo 39, cito: lo que el Señor quiere dejar bien grabado en este versículo es: no alcanzáis a verme en las Escrituras, y sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. Fin de la cita. Ustedes no alcanzan a verme en las Escrituras, y sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. Y el pastor John MacArthur, hablando también sobre este versículo 39, dice, cito: aunque el verbo griego que se traduce es escudriñar, podría ser imperativo o inductivo. Se entiende mejor en el segundo sentido. Jesús no les está ordenando escudriñar las Escrituras, sino señalando que ya lo estaban haciendo en una búsqueda inútil por encontrar la clave de la vida eterna. Fin de la cita. Jesús le está señalando a ellos: ustedes están afanados buscando la vida eterna en las Escrituras, pero ha sido inútil porque las Escrituras de quien hablan es de mí. Ustedes escudriñan las Escrituras de manera inútil, todo su esfuerzo es inútil porque las Escrituras hablan de mí y ustedes no me ven en las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Cristo es el corazón de la Biblia. Cristo es la razón de ser de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y toda la creación gira en torno a Cristo y en torno a su gloria. El fin de todas las cosas, entonces, podemos decir, es glorificar a Cristo. Y si las cosas no están glorificando a Cristo, entonces no están cumpliendo con su propósito. Las cosas están cumpliendo con su propósito simplemente si están glorificando a Cristo. Mira el versículo 39 junto con el 40. Escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ustedes están escudriñando las Escrituras porque ustedes están afanados en buscar la vida eterna. Pero las Escrituras son las que dan testimonio de mí, un esfuerzo inútil. Y a pesar de eso, ustedes no quieren venir a mí y yo soy el que doy vida eterna. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ustedes escudriñan, ustedes buscan, yo soy quien doy vida eterna y aún así ustedes no quieren venir a mí. No quieren venir a mí para que tengan vida. Y no quieren venir a mí por vuestra dureza de corazón. Ustedes me han rechazado por eso. El problema de estas personas es la dureza de su corazón, es su corazón no arrepentido. ¿Quieren vida? Jesús preguntaría a voces: ¿quieren vida? Y ellos todos van a decir: sí, pues vengan a mí porque yo soy el que doy vida eterna. ¿Quieren vida ustedes? Solo Cristo da vida al pecador. Solo a través de Cristo el pecador puede alcanzar salvación y vida eterna. Solo a través de Cristo, solo a través de Cristo, solo a través de Cristo. No hay otro medio, no hay otro puente. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y solo a través de Jesucristo nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. Solo a través de Cristo. ¿Tú quieres vida eterna? Tienes que encontrarte con Cristo. Cristo es la solución al problema principal del ser humano, que es el problema del pecado. Lo que tiene al ser humano dando tumbulazos, lo que tiene al ser humano andando al mediodía y parece que él estuviera andando en oscuridad, tentando porque está ciego espiritualmente, anda con un olor a muerto encima, es un muerto espiritual. Solamente Cristo puede resucitarlo y darle vida y darle esperanza. Solo Cristo, solamente Cristo.
Por eso vamos a ver más adelante que Juan nos dice, Cristo nos dice en el Evangelio, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Solo Cristo es la solución. Solo Cristo es lo que nosotros necesitamos. Y solo a través de Cristo nosotros podemos recibir de Dios la salvación. Nosotros como cristianos tenemos que tener esto pendiente. Y tenemos que tener esto pendiente para saber que nosotros debemos honrar y vivir conforme a eso. Para nosotros poder autoanalizarnos y nosotros ver y saber qué nosotros estamos haciendo con nuestra vida espiritual. Nosotros entender que no somos nosotros, que fue Dios quien hizo en nosotros y que debemos rendir honor y tributo a nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Yo debo rendir toda mi vida a Cristo, todas las áreas de mi vida, todo, absolutamente todo, toda mi vida debe oler a Cristo y yo debo vivir para Él. Y debo entender que fui llamado a compartir el Evangelio, fui llamado a buscar y a decirle a todos mis vecinos, ven y ve. Pero debo entender que quien da convicción de pecado no soy yo, es el Espíritu Santo. Y como es el Espíritu Santo, yo debo solamente cumplir con mi parte y que el Espíritu Santo